Abra su Biblia conmigo en el libro de Corintios capítulo 12. Primer libro de Corintios capítulo 12, hermanos. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Amén. Primera de Corintios 12, versículo 12 en adelante. Cuando lo tenga allí me indica con un amén. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, compártale, hermano. Hagamos ese esfuerzo de compartirle a alguien de la palabra del Señor. A lo mejor le va a decir, es que no sé leer. Bueno, dígale, te la voy a susurrar al oído. Y va a decir, no, ya sé leer. Sí sé leer. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígame ahí con la vista porque son varios textos. Solo no se me vaya a perder. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos bautizados. O sea, unidos, hermanos, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, dice, ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El último texto. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice, hermanos? Y si un miembro recibe honra, ¿qué dice? Amén. Hasta ahí puede tomar su lugar. Seguimos viendo, hermanos, la serie comprendiendo la iglesia. Y queremos ver el tema de la iglesia como cuerpo. Aún en el libro de Romanos, Pablo le dice a los romanos que todos somos un mismo cuerpo, hermano. Pero queremos profundizar en ello. No solamente quedarnos allí como si entendiera yo nada más algo. Leí algo y bueno, entiendo que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros. Y hasta ahí lo dejamos, pero no, quisiéramos profundizar en ello. Y yo quiero que usted vea, hermano, estas diapositivas a manera de que podamos ir entrando en el tema. Y voy a ir rápido porque quisiera de una u otra manera que con la ayuda del Señor, hermano, Dios nos ayude a ilustrar este tema un poco más profundamente. En Adán, hermano, toda la multitud que usted ve ahí es como representativo. En Adán, hermano, cuando no tenemos a Cristo, por Adán entró el pecado y entró el pecado a todos. Por tanto, estábamos todos muertos en delitos y pecados, habiendo sido destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada al reino de los cielos ni acceso a las promesas del pueblo de Dios. Por tanto, éramos una familia de pecadores, servidores, en otras palabras, del mundo y de Satanás. Vaya, una familia, hermanos, no muy agradable.
Pero cuando de un lado a otro vemos que Cristo, hermano, se presenta como el puente que nos transita de las tinieblas a la luz, ahora todo el que recibe a Cristo es salvo. Pero no solo es salvo, sino que ahora viene a ser parte de la familia de Cristo. ¿Habrá familia en Cristo en esta noche? Entonces, antes, hermano, vivía, ¿verdad?, para el yo. Vivía para mí mismo, una persona que solo quiere todo para él o para ella. Anhela esto, anhela aquello, pide aquello, necesita esto, necesita el otro. Estábamos en una postura del yo, el ego. Esa era nuestra postura. Pero cuando Cristo muere en la cruz, hermano, ahora nosotros también, los que recibimos con Cristo, estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. Entonces, vengo a ser pueblo, pero ahora también vengo a ser yo, hermano, parte de la familia de Cristo. Vengo a ser parte del cuerpo de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús, hermano, fue sepultado, pero resucitó, ¿verdad? Y fue resucitado como una nueva persona. Así nosotros también, en Cristo, hermano, cuando lo aceptamos y somos bautizados en Él, unidos en Él, somos una nueva y preciosa y hermosa y bella criatura. Y para prueba de eso, un botón como el que está a su lado. Mira el que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, preciosa nueva criatura. No, pero dígaselo como que lo cree, hermano. Dígale: preciosa nueva criatura. Entonces, diga conmigo: Dios está llamando. Diga conmigo: Dios está llamando. O sea, Dios nos invita, hermanos, a través de Cristo, a que nosotros, hermano, seamos personas que ahora pertenecemos a la familia, pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús, para que podamos entender qué es la iglesia, para que podamos comprender lo que es la iglesia, hermanos. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Es solo un lugar donde llegamos posiblemente tarde y nos vamos temprano? ¿Qué es la iglesia? ¿Es un lugar donde me aparezco una o dos veces al mes? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Será necesario o no que yo sea miembro de la iglesia? ¿Es importante que yo sea miembro de la iglesia o no? ¿En qué momento o en dónde, en los planes de Dios, dónde y por qué encaja la iglesia? ¿En dónde encaja la iglesia en los planes de Dios? ¿Y por qué Cristo establece la iglesia, hermano? Cristo, hermano, lo que hace es que rompe con mucho protocolo, rompe con culturas, rompe con cuanta cosa. Antes nosotros éramos pertenecientes al mundo, hermano, y vivíamos y actuábamos para el mundo. Éramos hermanos en la carne, por decirlo así, pero la carne del pecado, hermanos, de satisfacción de la carne. Éramos el mismo yugo, pues, por servir al mismo Satanás, al mismo mundo, y nos movíamos de la misma manera. Nos aprendíamos las mismas mañas, las mismas trampas, hermano. Éramos lo que éramos y nos identificábamos el uno al otro. Eso éramos, hermano. Y posiblemente cuando veíamos a un creyente por ahí, a un aleluya, nos reíamos de él. ¿Cuántos se rieron o se burlaron alguna vez de algún creyente? Mire qué santidad hoy en este día en la iglesia. Nunca nadie. ¿Nunca usted se burló de algún aleluya, hermano? ¿Sí o no? ¿Y por qué nos burlábamos? Porque creíamos que ellos estaban excluidos del gozo y de la alegría que, entre comillas, nosotros sentíamos. Creíamos que no era necesario ser
parte de un pueblo seco, aburrido, de unas personas que solo se cargan un libro debajo del brazo, van y se sientan y es la cara más aburrida que pueda existir en este mundo. Eso es lo que creíamos, al menos algunos. ¿Y yo por qué voy a ir a meterme a ese lugar? ¿Y yo por qué voy a pertenecer a lo que ustedes son? ¿Por qué me habrían de decir a mí, aleluya? ¿Por qué habrían de señalarme a mí? ¿Por qué yo habría de ser parte de tu religión? Algunas veces lo decíamos, hermano, pero no entendíamos ni lo que hablábamos. Ahora, cuando somos llamados, hermano, al pueblo a ser parte del cuerpo, el mismo Espíritu nos une. El Espíritu de Dios es el que nos ha unido a todos hoy en esta noche. Todo el que tiene a Cristo le llama Señor a Cristo y lo hace a través del Espíritu. Nadie llama a Cristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo, hermano. Nadie reconoce a Cristo como su Señor a menos que tenga la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y eso es lo más especial que un ser humano puede obtener. Oh, hermano, una persona puede ganarse la lotería, puede tener lo que sea en este mundo, pero sin la presencia del Espíritu Santo, sin haber sido renovado, con todo y lotería, al infierno se va porque no tiene la salvación en Cristo Jesús, hermano. Entonces será necesario que yo sea parte de la iglesia. ¿Qué tan importante es que yo comprenda lo que es la iglesia? Y que cuando, hermano, a la iglesia se le levanta el ataque, entonces se le ha levantado el ataque al cuerpo de Cristo. Y es cuando la cabeza sale a la defensa, hermano. Y la cabeza, dígalo conmigo, es Cristo Jesús. Pero note, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia y no comprendemos lo que en sí es ella, venimos solamente para recibir, para consumir, para absorber. Venimos para ver qué provecho yo puedo obtener. Venimos con esa mentalidad. Pero cuando un cuerpo, hermano, que está constituido de muchos miembros, cada miembro colocado en su parte necesaria, cada uno de los miembros funge. Y cuando comprende su función, deja de ser alguien que solo consume y ahora se convierte en alguien que provee para los demás. Esa es la grande diferencia en la iglesia, hermanos, primitiva con la iglesia de hoy en día. La iglesia primitiva servía, se daba a la obra. La iglesia primitiva, hermano, le interesaban sus miembros. Había tanto interés en ellos que la palabra del Señor, hermano, les instaba a que fueran y oraran por los enfermos. O sea que hubiera un interés el uno por el otro. Pero parece que el interés se acaba hacia el otro cuando el interés empieza a crecer en mí mismo. Y por eso mostrar el interés a alguien, hermano, es abrir tu corazón. Y cuando le abres el corazón a esa persona, vas a impactarle. ¿Por qué? Porque tu corazón le está mandando una señal que viene de parte del Espíritu. Abrir el corazón, hermano, cuando el Espíritu Santo lo está abriendo y uno dejar que ese corazón se expanda en todo lo ancho, la persona puede sentir la genuinidad de lo que hay ahí adentro. Entonces te puede compartir el evangelio si eres un incrédulo, pero te puede compartir una oración si eres un creyente y tú crees que Dios puede hacer milagros cuando tú oras por alguien. Entonces la iglesia se conecta de tal manera que el poder de Dios se mueve, porque cuando yo me uno a otro creyente, a otra que es creyente, el Espíritu de Dios está allí, hermano, y algo puede suceder. Cosas grandes pueden suceder donde el Espíritu Santo se mueve. Dice la palabra del Señor en el principio, ¿verdad? Cuando creó Dios los cielos y la tierra, y dice que todo estaba desordenado, y dice que se movía alguien. ¿Quién se movía? ¿Quién se movía? Por tanto, desde el principio el Espíritu se mueve, hermano. Ahora, en Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos une a nosotros? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Será el mismo que estaba al principio? ¿Y ese Espíritu se movía?
Entonces pregúntale a su vecino, ¿por qué no se mueve en nuestra vida? Dígale, ¿por qué no se mueven en tu vida y en la mía? Pregúntele. La iglesia, hermano, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, habla de varias iglesias, varias, pero todas ellas conforman un solo cuerpo. Por tanto, la iglesia tiene una vestimenta. Los que hemos sido justificados, andamos como justificados. ¿Y cómo anda un justificado, hermano? En santidad. Bueno, eso es andar ya en la santificación, anda en santidad. Pero cuando hablamos de justificación, tiene un símbolo. Recuerda que hablábamos, ¿cuál era ese símbolo? A ver, iglesia, ¿sí recuerda lo que hemos predicado? De un jurado, de un juez, de algo, hermanos, que tiene que ver con lo legal. De un tribunal. Éramos culpables, pero en lugar de ser culpables, de ser nombrados culpables, Cristo nos nombró justificados. Ahora andamos allá afuera sin culpa. Ya no tenemos esa culpa que cargábamos sobre nosotros. Andamos como justificados, porque eso es lo que somos. Un creyente que no entiende su postura en Cristo vive en derrota, hermano, lamentablemente, y no entiende las promesas y no entiende la posición que Cristo le ha dado. Entonces, como no le impacta la palabra, pues vive su vida como antes. Entonces no le haya sabor a las cosas de Dios. Pero cuando uno es justificado, tú te vistes de esa vestimenta como un justificado. Ya tu hablar no es un hablar que te victimizas. No, es que por lo que yo hice, por aquello. Sí, pero ya hemos sido justificados. ¿Cuántos justificados hay en esta tarde? Bien, entonces note, hermano, cómo la iglesia es justificada. Note, los pecadores culpables son justificados. Pero ahora, a manera, hermanos, de que entendamos de qué otra cosa se viste la iglesia, hermano, la que está en cualquier estado de este país o aún en otro país, llámese como se llame, si es iglesia de Cristo, hermano, es porque el Espíritu le ha traído esa unidad. Y no es porque haya una iglesia allá y otra acá, pero todo el que genuinamente ha recibido a Cristo y ha sido perdonado y limpiado con esa sangre es iglesia. Globalmente, hermanos, pertenecemos a ese cuerpo. La iglesia de Cristo está en todo el mundo. ¿Sí sabe usted eso? Por eso, cuando usted va a otro país, allá encuentra iglesia de Cristo. O sea, encuentra otro miembro del cuerpo de Cristo. Aprenda esto, hermano. Mire, por eso no debe de haber alguien, hermano, que diga, es que yo soy un creyente y no es perteneciente a una iglesia local. ¿Por qué razón? Porque va a andar como un llanero solitario, alimentándose, hermano, de lo que ve en la televisión, en el internet, y sabrá Dios qué, pero no quiere ser parte de la iglesia local. No quiere. Y eso, hermano, va en contra de la palabra, porque la palabra dice que tenemos que congregarnos porque somos parte del cuerpo y somos miembros que nos ayudamos mutuamente los unos a los otros. ¿Sí está todavía aquí conmigo? Muy bien. Entonces, aquí, hermano, están nombres de iglesias: Jerusalén, la de Antioquía, la de Corinto, Éfeso, Tesalónica, la de Filipos, y ahí pudiéramos poner la de Colima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la iglesia tiene su vestimenta, tiene su conducta, tiene su manera de ser. La iglesia. Y desde que comenzamos he preguntado, ¿habrá iglesia en esta noche aquí? ¿Habrá cuerpo de Cristo aquí? Amén. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Me intereso por el miembro que tengo a mi lado? ¿Verdaderamente me intereso o no me intereso? Seamos honestos, hermanos. ¿Me intereso o no? Sabe, hermano, que cuando una persona le palpita la presencia de Dios en su corazón, va a hacer algo por su
vecino que tiene al lado, o sea, por otro miembro. Temprano yo le daba un ejemplo a los líderes y les comentaba que en una plática que tuvimos ayer, llegó un momento donde mi esposa levanta la mano y se rasca un poco la cabeza, y de ahí tomé un poquito como para practicar ya el bosquejo y la palabra, hermanos, echarla ya a andar desde el día de ayer. Como ella levanta la mano, se rasca, hace varios movimientos. La cabeza da la orden, hermano, y el cuerpo, como trabaja por el bien de los demás, está siempre dispuesto a servir. Para usted rascarse la cabeza, lo cual quiero pedirle que hagamos este ejercicio, rásquese la cabeza así poquito, solo un poquito. Yo lo hago despacio porque si lo hago muy rápido, usted sabe, hay que cuidar lo poco que queda. Pero mire, hermano, ahora pregúntese, ¿se movió la mano por sí sola? ¿Quién le dio la orden? Y estos movimientos que hicimos aquí, ¿se movieron los dedos por sí solos? ¿Quién les dio la orden? Había una necesidad. ¿En dónde había necesidad? En la cabeza. ¿Cuántos miembros se unieron para cubrir esa necesidad? ¿Oh, sí está la iglesia aquí o no? ¿Cuántos miembros se unieron para cubrir esa necesidad? Cuéntelos. Cuéntelos ahí, le doy un minuto, cuéntelos. Como 5, como 6. Y cuando usted levantó la mano dijo, ay, ¿otra vez vas a levantarme? Solamente hizo ¿qué? ¿Necesitas ayuda? Aquí estoy para servir. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el cuerpo? Y el cuerpo está compuesto ¿por qué? Miembros. Le quiero preguntar, hermano, ¿qué parte del cuerpo es usted como miembro? ¿Qué parte del cuerpo es usted? Yo le quiero motivar y le quiero impulsar a que no vaya a pasar toda la vida sentado sin saber cuál es su función en el cuerpo de Cristo, hermano. No se la vaya a pasar toda la vida sentado en una banca sin haber descubierto qué parte y qué función usted tiene en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, Dios desde un principio, Él llamaba a las personas, Él llamaba a los profetas y los dotaba de cierta fortaleza para que ellos pudieran pararse frente a reyes y gobernadores y proclamar una profecía aún en contra de ellos sin que les importara su propia vida. Pero Él usaba a los profetas. Parte, hermano, los profetas eran la boca de Dios en aquel entonces. De pronto, hermano, ya no están los profetas, pero ahora están los apóstoles como maestros, como pastores, como predicadores, y muchos de ellos como evangelistas y otros como misioneros. Ejemplo de los grandes, hermano, el apóstol Pablo, que fue un misionero, que estuvo sembrando iglesias. Esa era su función de él. Esa era la tarea del apóstol Pablo, estar levantando iglesias, pero no solo iglesias, sino que él formaba discípulos. Y en una de esas iglesias, hermanos, allí el apóstol Pablo habla con Tito y le dice, aquí quiero que te quedes, Tito, para que corrijas cosas. Y Tito, hermano, era un joven pastor que le predicaba a la iglesia y los educaba y corregía falsas enseñanzas. Debe de haber dentro de la iglesia personas que corrigen. Debe de haber personas en la iglesia, hermano, miembros, que su llamado es la intercesión para estar en constante oración por la iglesia, por los demás miembros. En la iglesia debe de haber personas, hermano, que tienen ese don de servicio, que no les pesa servir en donde los pongan. ¿Por qué? Porque ese es el don que les ha dado. Es la nariz que tiene la función de traer el oxígeno al cerebro y llevarlo, hermano, a la sangre, para que la sangre esparza toda esa bendición en todo el cuerpo. Debe de haber ojos, hermano, para poder distinguir. ¿Sabes qué? Aquí veo a alguien que está surgiendo. Debe de haber ojos, hermano, para poder sacar adelante a otros. Lo que usted y yo posiblemente no vemos, Dios se lo ha dado a otros.
Pero muchas veces pensamos que somos insignificantes. ¿Por qué? Porque posiblemente, hermano, no hemos encontrado nuestra posición. Pero ¿y qué tal que uno de ustedes y yo somos uno de esos vellitos que tiene el cuerpo, hermano? ¿Alguna vez ha visto uno de esos vellitos en su cuerpo que están así miniatura, que casi son invisibles? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O ni eso se ha fijado? Pero aún esos vellitos, hermano, fungen, sirven para algo. Para algo sirven. Esas miniaturas de esquilincitos que se le suben, pues ahí tiene un vellito que le hace saber, aquí anda un intruso arriba de ti. Y lo detectó porque le tocó uno de esos vellitos. Son sensores. Todos servimos en la iglesia. Diga conmigo, yo puedo servir en la iglesia. Es más, diga conmigo, yo soy la iglesia. Y dígale a su vecino, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, hermano, tenemos que ver los unos por los otros. Tenemos que ver los unos por los otros. Necesitamos interesarnos en estar sincronizados el uno con el otro. Hay una necesidad, el cuerpo entero se mueve para cubrir la necesidad. Hay una victoria, el cuerpo entero se goza por esa victoria. Pero, hermano, nos gozamos cuando algún hermano tiene, qué sé yo, un buen trabajo. Fíjense, hermanos, que quiero dar un testimonio. Me dieron un trabajo, me dieron un ascenso. ¿Y sabe cuál es la respuesta muchas veces de nosotros? ¿Cuál es, hermanos? A ver, ayúdeme, iglesia, ayúdeme a predicar en esta hora, hombre. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Pues se estaba tardando. Por ese aumentillo está contento. Si supiera lo que a mí me dio. Hermano, la envidia, el querer apagar a los demás. La vestimenta de la iglesia. La iglesia se viste de compromiso el uno con el otro, aunque estés aquí o aunque estés en China, porque en China hay gente que tiene a Cristo en su corazón. La iglesia se viste de amor. Amaos los unos a los otros. La iglesia tiene una vestimenta. Ya no somos del mundo, hermano. Somos de Cristo. Y eso debería de ser una alegría para usted y para mí, hermano. Pero como tengo que recordarle lo que usted tiene que gozarse, el ser parte del cuerpo de Cristo es la mayor bendición que como humanos podemos tener. ¿Cuántos dicen? No, ya está despertando la iglesia. Mi hermano, definitivamente entender el misterio de lo que es la iglesia, aunque está todo revelado ahí en la palabra, cuando tú tomas ese reto, te cambia tu actitud, te cambia todo. Todo te cambia ya. Ya no ves a los hermanos de otra manera, los ves como parte de ti y dices tú, ¿en qué puedo servir? Ya no es qué puedo recibir y qué me pueden dar, sino qué puedo yo hacer. Cambia la dinámica, hermano. Imagínense todos ayudándonos el uno al otro. Ve, hermano, cuando la iglesia primitiva, algo que sucedió tan impresionante, que empezó a moverse de tal manera el espíritu que había una unidad en el sentir. Que la gente, dice la palabra, que vendían sus cosas, donaban, y no había, todos tenían todo en común, porque el Espíritu los impulsaba. Los impulsaba de tal manera que veían la necesidad de otro y trataban de suplirla, porque sintieron el impacto de que ahora pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero cuando no se comprende eso, hermano, estoy viendo qué es lo que me puedes dar. Estoy viendo qué es lo que yo necesito y me acerco con quien me lo puede proveer. Y no es así, sino todo lo opuesto. Porque en Cristo, hermano, usted tiene mucho que dar en Cristo. Usted puede tener un ministerio, hermano, y muchos, no tengo la duda, aquí tienen ministerio, pero no lo están ejerciendo porque no han comprendido lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero yo quisiera practicar algo en esta hora a manera de provocar la unidad, y le pido al grupo de alabanza si puede pasar aquí al frente.
Pero quiero hacer algo. A mí me pidieron algo, hermano, así como a manera de petición. Y lo iba a hacer al principio del servicio, pero creo que Dios me puso en el corazón no hacerlo al principio, porque quiero que me sirva como un ejemplo. Y quiero hacer algo. Hermano Rubén, venga para acá. Y le voy a pedir al hermano Salvador que venga aquí. Pero deje su Biblia ahí, hermano Salvador, y traiga una silla, hermano Rubén. Esta silla. Venga aquí, hermano Salvador, así, volteando hacia allá. Siéntese aquí, hermano Salvador. Por la confianza, por el mensaje de hoy, por lo que hemos estado hablando, hermano, me voy a atrever a hacer esto. Pero a mí me dijeron que nuestro hermano Salvador ha estado estos días o posiblemente en la semana con dolores de la vesícula. ¿Cómo se siente los que han pasado por eso de la vesícula? ¿Cómo se siente? ¿Es agradable ese dolor? Cuando alguien está malo de un riñón, ¿cómo se siente, hermanos? Los que han pasado por el dolor de un riñón. Pero yo quisiera que hiciéramos algo, hermanos, por fe. ¿Me ayudaría la iglesia a hacer algo por fe? Fíjese, hermano, ¿por qué no nos coordinamos? Yo quiero pedirle, pero que lo hagamos a manera de ensayo y de practicarlo y que podamos hacer esto. Pero mire, quiero pedirle, hermano, en el 1, 2 y 3, quiero pedirle que se ponga de pie sin titubear. Póngase de pie en 1, 2 y 3. Mire, hermano Salvador, la iglesia. Y le vamos a pedir a la iglesia que oremos por esta necesidad. Oh, si nos uniéramos todos, aún en el espíritu, hermano. ¿Podrá Dios sanar? ¿Dónde está la iglesia, pues, hermano? ¿Podrá Dios sanar? ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero exhortarle. Metámonos en la predicación, metámonos en la enseñanza. Son momentos que podemos impactar aún con la reacción. Un amén puede hasta despertar al que está al otro lado. Un gloria a Dios, hermano, puede impulsarnos a comenzar a adorar. Ver que tenemos a alguien que está aquí en necesidad. ¿Qué no leímos? Que cuando uno de los miembros se duele, ¿el cuerpo qué? Ya se nos olvidó, ¿el cuerpo qué? Y cuando uno se goza, también el cuerpo se goza, hermano. Entonces, ¿por qué no levantamos todas las manos, hermano? Y mire, no vamos a hacer un rezo, porque no rezamos, vamos a orar. Que nuestro hermano Salvador también escuche el respaldo de la iglesia. Y si usted está enfermo, le quiero pedir que pase de una vez aquí al altar. Pase de una vez si usted está enfermo. No se la piense dos veces. Pase, hermano. Pase, no se la piense. Pase y póngase aquí en hilera, así viendo hacia los hermanos. Esta vez lo vamos a hacer diferente, hermano. ¿Dónde están las manos de la iglesia? ¿Dónde está el impulso que tenemos, pues, hermano? Si la cabeza tiene comezón, mire, la mano le rasca hasta que se quita la comezón, hermano. Si hay una enfermedad, la otra mano va y pone un ungüento donde está la herida, donde está la necesidad. Yo quiero escuchar a la iglesia orar por los enfermos, por el amor de Cristo en esta noche.